Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El justo nunca fracasará, pero los perversos no habitarán en la tierra. Bendiciones a usted que nos sintoniza ya en su programa Conquistadores. A usted que nos sintoniza a través del internet www.elinsanmiguel.org. Seguimos en este recorrido por la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Hoy tenemos un tema que está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 23, solamente en este versículo. Dice de la manera siguiente: Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. El tema para este día, la protección de David. La noticia pronto llegó a Saúl, al no ungido, de que David estaba en el bosque de Aret. Leemos: Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. He citado el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo número 6. Los no elegidos vigilan de cerca a los elegidos de Dios. Saúl siempre andaba a la casa de David. Llama la atención el hecho de que Saúl estaba sentado en Gabaa, en un lugar alto y debajo de un árbol de tamarisco, típico de los lugares semidesiertos. Allí tenía su lanza y estaba rodeado con sus siervos. Los no elegidos también tienen su gente que los cuidan, y en posiciones altas se protegen. Esa lanza en su mano era para un día matar a David. Allí Saúl acusó a sus siervos de estar conspirando contra él, buscando posiciones con David, al igual que su hijo hizo alianza con él y nadie se lo descubrió. Doeg, edomita, que era uno de los principales de Saúl y que había estado con Nod, cuando David comió del pan sagrado, delató a Saúl la actuación de Abimelec hacia David, dándole provisiones, la espada de Goliat y ayudándolo a consultar a Dios. Saúl envió por Abimelec, y todos los sacerdotes de Nod lo acusó de haber conspirado junto a David contra él. El sacerdote Abimelec salió en defensa de David con estas palabras: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre a tu casa? Para Abimelec, David era un siervo fiel, obediente e ilustre. Además le recuerda a Saúl que era su yerno. Molesto ante las palabras de Abimelec, Saúl le dio órdenes a sus siervos para que mataran a los sacerdotes de Jehová, ya que según él estaban con David. Pero sus siervos no quisieron cumplir con sus órdenes. Estos respetaban a los sacerdotes. Los que son sacerdotes espirituales de Dios siempre estarán a favor de David. Los que tienen respeto hacia los que sirven a Dios nunca se levantarán y buscarán la muerte espiritual de estos. A Doeg edomita le dijo a Saúl: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino, según el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. Siempre habrá un Doeg edomita que hará el trabajo sucio para los no elegidos. Saúl, un carnal que obedecerá a las órdenes carnales, nunca había estado con Dios. Era un religioso sin temor de Dios en su vida. Leemos: Y a Nod, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Doeg, edomita, fue un asesino de la santidad y del culto a Dios. Mató todo lo que había sido consagrado para Dios. Los carnales son enemigos de la santidad, aborrecen la adoración, detectan la consagración. Usted puede imaginarse la clase de amigos que el rey Saúl tenía. Personas sin santidad, personas que estaban dispuestas a erradicar el culto a Dios. Mató a los elegidos de Dios.
Ante este tema nos introducimos de la manera siguiente. En el tema la protección del ungido. Número 1, el aviso. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Es citado capítulo 22, versículo 21 del primer libro de Samuel. Doeg no tuvo ninguna misericordia para con los sacerdotes y familias en Nod. Leemos, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Al diablo se le escapó uno que se fue a refugiar con David, con el elegido, con el ungido de Dios. Abiatar se presenta como un sacerdote que al huir de Saúl llevó el efod y con este David consultaba a Dios. A David nunca le faltarán los profetas y los sacerdotes. Dios protege a Abiatar, ya que este será el instrumento para que la voluntad divina sea revelada para con sus elegidos, en este caso para con David. Aunque Doeg edomita dio muerte a los santos de Dios, Dios hacía a Saúl responsable de esto. Los no elegidos un día tendrán que responder a Dios por muchas cosas que hacen mal, por intermedio de otros. Dios los llamará a cuentas. Las facturas de Dios van a llegar por todas esas muertes espirituales de ministerios que estaban a su servicio. Los Saúles aborrecen los que se asocian con la unción y que se identifican con el ungido. Ser amigo de David, ser amigo de los elegidos de Dios, es constituirse en enemigo de Saúl. Darle pan sagrado al ungido es caer bajo la sentencia del no elegido. Por siempre, Dios tendrá un Abiatar que escapará de la muerte y llegará a David para avisarle de lo que ha hecho Saúl. David necesita un Abiatar que se preocupe por él, que lo cuide, que lo prevenga contra el peligro espiritual y que huya para estar a su lado. Note cómo Dios empieza a mover sus piezas para proteger al siervo de Dios, a David, a su ungido. Es interesante notar cómo ahora un sacerdote se une a los endeudados, a los marginados, al ejército que David había levantado por mandato de Dios. Ante este tema, encontramos un segundo detalle, el consuelo. Vea lo que dice el versículo 23 del capítulo 22. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. En medio de sus crisis, en la tormenta de su prueba, en el fuego de la oposición, en el laberinto sin salida, hay para David una persona que necesita de consolación. Los elegidos necesitan tener un ministerio de consolación, que en el momento precario, que en el momento difícil, puedan acercarse a otros con un mensaje de consolación. Cada uno de nosotros debe refugiarse en los brazos de Dios, pero también tener una persona que le ayude en su vida espiritual. En nuestra necesidad, nosotros podemos ser los instrumentos que el Señor Jesucristo utilice por medio del Espíritu Santo para socorrer a otros. Abiatar escapó de la muerte para ser protegido por David. Dios nos va a permitir atravesar por muchas situaciones, experimentar muchas pruebas, ser golpeados muchas veces, estar a punto de morir si es necesario. De esa manera, aprenderemos a ser sensibles ante las tragedias ajenas. La mala experiencia de Abiatar lo hace recurrir a David, al ungido. Gente adolorida, triste, afligida, que lo han perdido todo, son los que recurren al Señor Jesucristo en busca de refugio. Si usted está atravesando momentos difíciles, busque la presencia de Dios. Él fortalecerá su vida. Conquistadores, sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Le invito a analizar lo expresado por David. Sus palabras son las apropiadas para David. Están cargadas de sinceridad, de confianza y de apoyo. Ante las palabras de David para el sacerdote Abiatar, podemos analizar estos aspectos. Primero, quédate conmigo, no temas. David le ofrece compañía al sacerdote al decirle, quédate conmigo. Los ministros muchas veces se sienten solos, faltos de compañía. Necesitan que los que tengan el espíritu y el corazón de David se les acerquen y compartan con ellos. David le dijo a Abiatar, no temas. Los elegidos y los visionarios son atacados por el temor,
Si un mensaje necesitan los que son usados por el Espíritu Santo, es que no dejen amarrarse por el temor. El temor es el hacha que le quiere cortar los brazos a la unción, a la visión que Dios ha puesto. Los hombres y mujeres que son ungidos, que son respaldados por Dios, son visionarios impotentes. El temor nos hace tartamudear. En el lenguaje de la fe, el temor nos encierra en un cuarto pequeño y oscuro. El temor no permite que el gigante dormido dentro de nosotros se despierte. El temor nos tiene siempre como cola y no como cabeza. Ante las palabras de David a Abiatar, segundo, quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Tremendo consuelo. David está dispuesto a morir por el sacerdote. Estas palabras dan evidencia de su fidelidad. Voluntariamente se comprometió con el sacerdote. En los momentos difíciles, los elegidos conocerán quiénes están con su visión. Con los elegidos flotamos o nos ahogamos. Vida por vida. Esta es una entrega total. Abiatar había renunciado a todo por David. Por causa de Jesucristo debemos renunciar a todo. Nuestra vida se la tenemos que dedicar a Él. Sí, amado radioyente, para Cristo vivimos y para Cristo morimos, lo decía Pablo. Ante las palabras de David al sacerdote Abiatar, encontramos esta frase: pues conmigo estarás a salvo. David era un hombre de fe, que hablaba fe. A Abiatar le inyectó fe. Los que tienen fe, con fe, hablan con fe, actúan con fe, se mueven con fe, miran con fe. Estar cerca de ellos o escucharlos a ellos es uno llenarse de fe. Nuestra fe debe contagiar a los demás. Lo que uno siembra, eso cosecha. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra paz, cosecha paz. El que siembra comprensión, cosecha comprensión. El que siembra perdón, cosecha perdón. El que siembra ayuda, cosecha ayuda. El que siembra atención, cosecha atención. El que siembra respeto, cosecha respeto. El que siembra para la obra de Dios, cosecha prosperidad. El que siembra fe, cosecha fe. Cualquier semilla que sembremos, buena o mala, la cosecharemos. Sembrar una buena semilla será tener una buena cosecha. Sembrar una mala semilla será tener una mala cosecha. Muchos creyentes no cosechan bien porque no saben dónde sembrar. Tampoco saben cómo sembrar, ni les interesa saber cuánto sembrar. Si nuestra siembra es abundante, nuestra cosecha será grande. Siembre una sonrisa, cosechará una sonrisa. Siembre afecto y cosechará afecto. Siembre amistad y cosechará amistad. Siembre una buena mirada y cosechará una buena mirada. La ley espiritual de la siembra y la cosecha nunca falla. Toda buena semilla que sembremos, Dios le dará el crecimiento. A usted, por ejemplo, que se encuentra en su lugar de trabajo, dé una buena sonrisa y otras personas le darán una sonrisa. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese
razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído. Una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Estás escuchando Conquistadores. Ante este tema podemos concluir de la siguiente manera. 3 aspectos. 1. El ministro necesita de un David que lo asesore, que le avise del peligro y que le avise cuando algo no está marchando bien. Número 2. El ministro necesita de un David que le acerque, que le consuele y que le inyecte fe. Número 3. Recuerde dar una sonrisa a aquellas personas que más lo necesitan. Bendiciones, amado oyente. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.